Nuevamente, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero hacer un paréntesis antes del sermón de esta mañana. Quiero que conste, que quede claro que todo lo que he hablado en la clase bíblica son consejos, son recomendaciones, cómo ustedes pueden, llevar a cabo estas decisiones que tienen un puro carácter de opinión de cada uno de ustedes, y que en ningún momento estas opiniones lleguen a dañar a la iglesia. No es la última palabra lo que yo digo, ¿verdad? Son recomendaciones, son consejos. Si fuera doctrinal, pues sería otra cosa, ¿verdad? Pero este está en el campo de la opinión y ustedes pueden tomarlo o pueden dejarlo, pero que debemos de tomar en cuenta que si está en el campo de la opinión, todo hacerlo con amor, ¿verdad? De manera que la iglesia no sea perjudicada. En la clase bíblica veíamos y observábamos parte del capítulo 121 del Salmos, que decía yo que es un salmo maravilloso y que está plasmado también en uno de los hignarios, o en uno de los cantos plasmados en el himnario, que es el 478. Ahí está ese himno. Pero al igual que este pasaje de Salmos, yo quisiera que fuéramos un poco más atrás y recordáramos también el Salmo 103. El Salmo 103 también es un salmo de alabanza por las bendiciones de Dios, un salmo de David. Y traigo a colación esto para que nosotros recordemos que nuestra vida cristiana debe de ser llena, o debe de estar llena de agradecimiento. Hay dos estrofas de un poema de don Pablo Neruda. Era un poeta chileno que tituló este poema Queda prohibido, así se llama. Y en una de sus estrofas él dice lo siguiente: queda prohibido no crear tu historia, dejar de dar las gracias a Dios por tu vida, no tener un momento para la gente que te necesita, no comprender que lo que la vida te da también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual. Y yo podría agregar a las estrofas de Pablo Neruda que queda prohibido no reconocer los favores y las bendiciones que Dios nos da a través de nuestra vida, y que tenemos que ser agradecidos porque tenemos un Dios bondadoso y misericordioso. Las acciones de gracias, hermanos, las debemos de ofrecer a Dios por muchas cosas. Es que mire, desde que nos levantamos nosotros tenemos que agradecer a Dios. Hay muchas cosas en la vida que pasan inadvertidas o desapercibidas, ¿verdad? Que a veces las damos por hechas automáticamente. Mire, el simple hecho de la protección de Dios cuando estamos dormidos, y que Dios protege nuestro hogar y nuestras vidas, ya es una gran bendición. Lo demás ya viene a ser ganancia. Cuando nos levantamos y vemos el día nuevo, el sol radiante, es una bendición de Dios. Y tomando en cuenta, fíjense, tomando en cuenta lo que nos dice precisamente aquí Salmos también, cuando habla acerca de esto el salmista, y precisamente nos dice en el capítulo 37, versículo 25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo
desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Miren las palabras del Salmos 25, un salmo de David, cuando se reconoce de que a pesar que el tiempo haya pasado, yo entiendo que aquí hay muchos hermanos muy antiguos en la iglesia, que han estado por años aquí en la iglesia y han tenido muchas experiencias y mucho conocimiento de la bendición de parte de Dios. Y que a lo largo del tiempo han comprobado lo que dice este Salmo 37. Han visto a sus familias o la familia de los hermanos, aquellos que son fieles, que Dios no los ha desamparado. Y por eso cuando nosotros vemos este Salmo 103, cuando dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, una de las aves maravillosas que tiene esa capacidad de renovarse es el águila. Renueva su plumaje, renueva sus fuerzas. Por eso la Biblia compara a los cristianos con las águilas, porque cada día nos renovamos, nos mejoramos. Y dice el versículo 6: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no lo ha hecho, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sus misericordias sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Las acciones de gracias, hermanos, las debemos de dar de muchas formas y por muchas razones. Pero yo quiero recordar especialmente 4 de ellas que son muy importantes, que no debemos de olvidarlas. La primera de ellas es el perdón de nuestros pecados. La segunda es la salud recibida, tanto espiritual como física. La tercera sería la victoria sobre la muerte física y espiritual. Y cuarto, por todas las cosas buenas que Él nos da. En el versículo 3 de este capítulo 103, menciona la primera razón. Y es: Él es quien perdona todas tus iniquidades. El primer beneficio que debemos de reconocer en nuestra vida, y que es muy, muy importante, es el perdón de nuestros pecados. Es el perdón de nuestros pecados. Y precisamente el pecado en todas sus manifestaciones. Aquellos pecados que algunas personas ni siquiera consideran que son pecados. Pero Él dice que las ha borrado, las ha quitado. En el versículo 3 dice iniquidades, en el versículo 10 dice no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Y en el versículo 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que, hermanos, la primera gran bendición que nosotros debemos de reconocer en Dios es que Él nos ha quitado nuestros pecados. El perdón de Dios nos hace personas bienaventuradas, nuevas criaturas en Cristo. Por eso el salmista en el capítulo 32 del versículo 1 dice, bienaventurado aquel, oiga, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Corinto, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que todas nuestras iniquidades han sido quitadas, ya no tienen en cuenta. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo. Los que estamos en Cristo Jesús ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Pero esto es fácil olvidarse. Esta bendición de que Dios nos haya perdonado nuestros pecados es fácil olvidarse en el tiempo. A veces llegamos a creer de que Dios tiene la obligación de bendecirnos porque somos las personas más guapas, porque somos las personas más inteligentes, porque somos las personas más astutas, y que Dios tiene la obligación de bendecirnos. No, hermano, no, amigo. La primera gran bendición que nosotros debemos de recordar es que Dios nos ha quitado, ha borrado todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, y eso nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo. Y esto no es obligación de Dios, simplemente así por así. Esto no es algo que esté obligado a hacerlo porque nosotros se lo exigimos o se lo pedimos de una manera autoritaria, sino porque el amor de Dios. El apóstol Pablo dijo a los romanos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo que David también dice, ¿verdad? ¿Quién es el hombre para que te fijes en el hombre? Imagínense todo ese universo de estrellas y satélites y cosas que están en el universo. Dios se haya fijado en el hombre en uno de los lugares más pequeños del universo, la tierra, y ahí se fijó en nosotros. Pero esto pasa desapercibido muchas veces. Una de las cosas que nosotros nunca debemos de olvidar a lo largo del año y el siguiente año y el año que viene es el hecho de que Dios nos haya rescatado del hoyo y nos haya perdonado nuestros pecados sin merecerlo. Recuerde usted el publicano, el fariseo y el publicano. El fariseo le dice a Dios, mira, yo no soy como este y este pecador, ladrón y lo otro. No, yo hago esto y esto. Y el otro dice, bueno, que ni siquiera quería levantar su vista a Dios. Entonces, tenemos que reconocer de que Dios nos bendice primeramente con esta gran bendición. En el mismo versículo 3 del capítulo 103, el salmista dice, Él sana todas tus dolencias. Dentro de los favores más grandes que podemos recibir de Dios está la salud física y espiritual. Hay personas que dicen, bueno, yo no quisiera, a mí no me importa no tener dinero, no tener nada, no tener cosas materiales, pero que Dios me dé la salud. Porque de nada sirve que usted tenga bienes materiales, dinero, si la salud física no la tiene para disfrutarla. Y sobre todo, la salud espiritual, que es la que nos va a dar la carta de entrada a la vida eterna. Y este es uno de los favores más grandes que podemos recibir de parte de Dios. Satanás dijo a Job, ¿se acuerdan en el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 4?
dijo una gran verdad. Y dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Bueno, usted recordará que aquella mujer de Marcos capítulo 5, que había gastado todo lo que tenía por aquel flujo de sangre que tenía, ya había ido donde los médicos, ya había ido donde los consejeros, ya había ido donde toda la gente que le podía ayudar. Y había gastado todo, dice, por recuperar esa salud. Y no la podía obtener. Pero un día oyó que Jesús andaba por allí, y como ella era una mujer que tenía ese flujo de sangre, era considerada como impura. No podía estar cerca de las personas. Podía contaminar a la gente, según los judíos. Pero ella dijo, me voy a acercar a Jesús, y con solo que toque la punta de su manto, seré sana. Ella tenía una gran fe que el Señor le podía sanar. Y se acercó sin que la gente se diera cuenta y tocó ese manto. Y el Señor dijo, ¿qué pasó? Poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, pero Señor, si la gente te aprieta aquí, te viene apretujando, todos te vienen allí, lo tenían al Señor porque era una gran multitud, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Dijo, no, es que este poder, este toque ha sido diferente. Ha sido un toque especial, de mucha fe. Y claro, cuando nosotros tenemos fe en el Señor puede hacer grandes maravillas en nosotros. Por eso, las demostraciones de gozo en aquellos que recuperan su salud. Aquel paralítico de Lucas capítulo 5, versículo 25, dice que fue sanado y se fue a su casa glorificando a Dios. El cojo del templo de la Hermosa, en Hechos capítulo 3, versículo 8, dice que al recibir la sanidad, entró al templo saltando y alabando a Dios, como mostrando su gozo por la salud. A lo largo de los años, o de este año más bien, yo tengo entendido que más de algún hermano ha pasado dificultades de salud también. Cuando platico con algunos hermanos, dicen, bueno hermano, aquí con algunas enfermedades, pero pidiéndole a Dios fortaleza. Sí que todos padecemos de alguna forma, de una manera, alguna enfermedad. Pero qué bueno cuando Dios nos da la salida. Y a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios. No, hombre, Él tiene la responsabilidad de darme la salud y punto. Creemos nosotros. Pero Dios lo hace por su pura misericordia y por su pura bondad. Por eso es que no debemos de olvidarnos de esta gran bendición. Aparte del perdón de nuestros pecados, mire, si tenemos amigos en esta mañana, o amigas, yo quiero decirle de que no es por pura coincidencia que usted esté en esta mañana aquí. Si usted está en esta mañana aquí es porque Dios ha puesto los medios, las formas para traerle aquí, ya sea de una manera u otra. Porque una de las cosas que nosotros debemos de estar seguros es que Dios no está de brazos cruzados. Él está buscándonos, tal como dice que para eso envió a su Hijo, a buscar lo que se había perdido. Él no vino y se sentó en una silla, dijo, bueno, que vengan los perdidos y a ver si me encuentran. No, Él fue a buscarlos. Y eso debemos de estar agradecidos, que el primer paso lo da Dios para ir hacia nosotros. Dios va hacia nosotros buscándonos. Y el amigo o la amiga que esté en esta mañana, aquí con nosotros, debe de estar seguro de que Dios ha obrado para que usted esté aquí, que oiga su palabra, que entienda por qué nosotros estamos agradecidos a Dios. Y la primera gran bendición
es de haber sido perdonados nuestros pecados. Pero no solamente eso, dice, el que sana todas tus dolencias. Y las dolencias significan toda clase de problemas de salud, pero sobre todo la salud espiritual. La salud espiritual, porque podemos morirnos por falta de salud física, claro, pero eso no nos va a impedir, si tenemos la salud espiritual, de ir a la vida eterna con el Señor. El versículo 4, el salmista nos da una tercera razón, que a veces también nos olvidamos nosotros. Es que estamos hablando de cosas que están, ya las tenemos, pero que de una manera u otra nos olvidamos. No, nos acordamos de Dios simplemente cuando viene algo extraordinario en nuestra vida y entonces decimos, Dios me bendice. Pero dejamos de lado todas aquellas cosas que cotidianamente Dios nos la da. El versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que rescata del hoyo tu vida. Dios es el único capaz de hacer posible lo imposible. Dios es el único que puede hacer aquellas cosas que para los hombres ya no tienen solución, que tengan solución. Es quien rescata nuestra vida de la destrucción, sacándonos de las garras mismas de la muerte, porque la muerte tiene diversas formas. Y cuando Dios hace eso y nos rescata, podemos decir lo que el Salmo 103 dice: rescata del hoyo tu vida. Yo no sé cuán profundo pueda ser el hoyo en el que usted haya estado o está, pero si nosotros tenemos fe en el Señor y confiamos que Él tiene cuidado de nosotros y que siempre nos va a bendecir, Él nos va a rescatar de ese hoyo. El estrés trae enfermedades graves que pueden traernos la inminente muerte. Así ha pasado con algunos de nosotros. El estrés por la zozobra, la preocupación, muchas cosas pueden traer zozobra o preocupación. Pero gracias a Dios podemos recuperarnos satisfactoriamente. David, en el Salmo 34, versículo 20, el salmista reconoció esto y dijo estas palabras: Él guarda todos tus huesos. Oiga, guarda todos tus huesos. Ninguno de ellos será quebrantado. Eso tiene aplicación también para nosotros. Él está cuidadoso, cuidando, protegiéndonos y sacándonos de ese hoyo. El salmista tiene muchos salmos donde reconoce esta bendición de parte de Dios. Y esto debe de ser motivo suficiente, hermanos, para que estemos agradecidos con Dios. No un día, no una época, todos los días, todos los días. Esto cuando comienza un año y termina un año calendario, es simplemente algo que está en el tiempo. Pero nosotros debemos de estar agradecidos con Dios todos los días de nuestra vida. Nada más que cuando yo agradezco a Dios, cuando yo estoy agradeciendo a Dios personalmente, yo he agradecido a Dios por muchas veces, muchas cosas. Y cada día damos gracias a Dios cuando oramos con mi esposa y mi hijo, cuando estamos almorzando, cuando estamos cenando, cuando estamos comiendo. Y siempre tenemos en mente decir: Dios bendice a nuestros hermanos en cualquier lugar donde estén,
en cualquier parte donde se encuentren, que ninguno padezca necesidad. Bendice a tus hijos en cualquier parte, Señor, así como nos bendices a nosotros. Pero esto debe de ser todo el tiempo. Pero nunca tenemos la oportunidad, muchas veces, de tomarnos las manos con los hermanos en la iglesia y decir: Padre, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Y por eso quizá, ¿verdad?, el espíritu de quererlo hacer congregacionalmente, porque no se tienen muchas oportunidades así. Pero estas tres cosas que hemos mencionado, déjeme decirle que pasan inadvertidas muchas veces. No, sí, yo fui bautizado en el 75. Y usted le pregunta a algunos hermanos y les dice: mire, ¿y cuánto tiempo tiene usted de ser perdonado por el Señor y estar en la iglesia? Mire, fíjese que no sé, no me recuerdo. Pero eso es falta de, digamos, de interés por saber desde cuándo Dios me viene bendiciendo en el camino del Señor. Recordarnos de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Yo estoy muy agradecido con Dios. Yo sé que si el Señor no me hubiese dado los medios para entrar en el camino de Él, esta es hora que yo fuera un hombre perdido. Pero cuando yo vuelvo a ver hacia atrás y empiezo a analizar y digo: pero Dios me jaló para aquí y me puso aquí, y luego cuando iba por allá me hizo para acá y me puso por aquí, y he visto la mano de Dios. Y yo digo de que si hubiera la oportunidad de una nueva vida, yo sería una vez más cristiano otra vez. Si hubiese una renovación de vida, como algunos creen, ¿verdad?, que vamos a reencarnar, que claro que no es bíblico, pero si fuera así, yo volvería a ser cristiano. No me arrepiento de nada. Dios ha sido maravilloso y bondadoso conmigo y no lo merezco. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Y pensamos de que Dios tiene la obligación de bendecirme. En el versículo 4 y 5 finaliza el salmista diciendo una cosa muy importante. Dice: el que sacia de bien tu boca. Bueno, el versículo 4 termina diciendo: el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El acto de coronación significa la abundancia rebosante de las misericordias de Dios. Indica la belleza, la dignidad y el honor, como cuando un rey es coronado. Y dice aquí: el que te corona de favores y misericordias. Las tiernas misericordias de Dios son como decoración que embellecen nuestra vida. Fíjense, mire cómo las utiliza el salmista. Como una corona de bendiciones y de misericordias en nuestra vida, que no hacen más que embellecer nuestra vida espiritual. Cuando superamos momentos difíciles, cuando salimos de dificultades, cuando superamos los problemas con la ayuda de Dios, eso publica en forma contundente las misericordias de Dios en mi vida. Porque nuestra vida exhibe como una corona esas misericordias. Y la gente mira y dice: Dios bendice a esa gente, Dios bendice a este hombre, Dios bendice a esa mujer porque es cristiano. ¿Ven ustedes? Es como un adorno las bendiciones,
los favores, las misericordias de Dios para nosotros. Son cosas que públicamente nos embellecen ante el mundo. Porque el mundo reconoce que somos hijos de Dios y que Dios nos bendice. Y claro, esto trae honra y gloria para Dios. Claro que sí, favores de Dios, favores divinos. Y sobre todo, hay algo muy importante. Cuando nosotros leemos ahí en Segunda de Samuel, en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, relata el pacto de Dios con David. Pero si usted le da lectura al capítulo 7 de Segunda de Samuel, encontrará que David tiene un buen deseo en su corazón, pero es un deseo de él. Y David dice que le dice a Natán: mira, voy a edificar templo para Dios. Y él reconoce y dice: porque yo vivo en un palacio, yo vivo en un lugar bueno, esplendoroso, con mucha comodidad, y no me cabe en mi mente y mi corazón que el templo de Dios sea un tabernáculo movible, que vaya para allá, que vaya para acá. Así que voy a edificar un templo para Dios. Era un deseo bueno de David. Claro, al grado tal que Natán ni siquiera lo condena. Y en el versículo 3 le dice: y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán estaba seguro de que Dios estaba con David. Era un deseo bueno de David. Pero no era el deseo de Dios. Y cuando Natán va donde Dios y habla con Dios, y Dios le dice a Natán: ve y dile que no es mi deseo. Es bueno, sí, claro. ¿Quién iba a condenar a David porque él de hacer un templo a Dios? Pero no eran los planes de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos ese problema. Creemos que todos los planes y deseos que nosotros tenemos son el deseo de Dios. Pero gracias a Dios, nosotros podemos tener la seguridad de que Dios concede en abundancia los buenos deseos de nuestro corazón cuando están acorde a la voluntad de Dios. Y entonces Él nos bendice. Él hace todas las cosas necesarias para que se cumplan. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, leemos ahí lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo: Dios da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y el Salmo 145, versículo 16, contiene un pensamiento parecido. Y dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Y hay un texto muy conocido por todos nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28. Cuando el apóstol Pablo dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que estamos agradecidos con Dios cuando nuestros pensamientos, Dios los bendice porque están de acuerdo a los pensamientos de Dios. Por eso el deseo de nuestra alma y nuestro deseo de nuestro corazón es que no olvidemos, hermanos, de ser agradecidos con Dios. Ese agradecimiento debe de estar por sobre todas las cosas. Ser agradecido con Dios porque Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Ser agradecidos con Dios porque realmente Él rescata nuestra vida del hoyo, nos corona de favores, derrama su misericordia.
Solamente aquellos que han recibido todas estas bendiciones de Dios puede ofrecerle una acción de gracias como el Salmo 103. No olvidemos, hermanos, de agradecerles a Dios. Dejemos a un lado las cosas que son opiniones, pongámonos de acuerdo, hagamos las cosas para honra y gloria de Dios, y que las cosas que son negativas apartémoslas. Hagamos todo lo que la iglesia quiere hacer, la mayoría en su oportunidad. Fuera bueno que la mayoría, ¿verdad? O en totalidad todos, pero la mayoría. Recordando que debemos de estar agradecidos con Dios, y sobre todo el momento de agradecer a Dios debe de ser cargado de mucho agradecimiento a Dios. Personalmente estoy sorprendido de cómo Dios nos colma de bendición a aquellos que depositan su fe en Él. Un último versículo del Salmo 18, versículo 46. David dio gracias a Dios por la victoria y dirigió un canto diciendo lo siguiente. Miren lo que dijo: viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Si en esta mañana tenemos amigos que nos visitan, amigas que nos visitan, yo quiero invitarle a que se una a esta iglesia que está agradecida, y yo sé que muchos hermanos van a estar agradecidos allá en la ciudad de San Miguel, que parece que el volcán está haciendo erupción, y que Dios va a proteger a sus hijos ahí, ¿verdad? Porque si los hermanos se reúnen como nos hemos reunido nosotros en esta mañana para reconocer sus bendiciones y su misericordia, el Señor tendrá cuidado de todos sus hijos. Y aunque ese volcán esté peligroso ahí, echando humareda, ceniza, el Señor va a proteger a sus hijos en aquel lugar. Porque estamos seguros nosotros que Dios tiene control de todas las cosas. Así que si en esta mañana tenemos amigos o amigas que nos visitan, yo quiero invitarle que se una a esta iglesia, que es una iglesia victoriosa en el Señor. Es una iglesia bendecida en el Señor. Yo le invito para que usted forme parte de esta iglesia victoriosa y bendecida por medio de obedecer en esta mañana. ¿Cómo puede obedecer? Creyendo en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, confesando su fe, arrepintiéndose de su vida que lleva ahora y siendo bautizado para el perdón de sus pecados y recibir el perdón del Espíritu Santo, siendo añadido a la iglesia del Señor, siendo revestido de Cristo. Ahí está el bautisterio. La iglesia tiene hermanos preparados para eso. Tenemos ropa para usted, para que no moje la suya. Tenemos todo preparado. Solo necesitamos una persona, o dos, o tres, o más, que quieran reconocer a Dios, que es el único que tiene el control de todas las cosas, y que nosotros debemos agradecerle a Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno que nuestro hermano tiene preparado. Y mientras cantamos, usted puede tomar esta decisión.